primeras lecturas que recuerdo, Los pilares de la tierra, que fue un libro que me gustó muchísimo. Luego, lo último que he leído es Te daré la tierra, y el libro que recomiendo, La pasión india, que es un libro precioso. Las primeras lecturas que recuerdo eran las que caían en mis manos procedentes de mis hermanos mayores, los cómics de Francisco Ibáñez, los tebeos, recuerdo a Pumbi, a Carlitos, y luego más tarde pues las primeras novelas, Robinson Crusoe, La aventura de los cinco y todo ese tipo de cosas. Y ahora recomendaría un libro que hay que leer escuchando música. Es un libro escrito por Jordi Badell, En cada lamento que se hace canción, un libro sobre el músico José Ignacio Lapido, y digo que hay que acompañarlo con música porque es un análisis de las letras de José Ignacio que a la misma vez que leemos podemos escuchar en los discos que también tenemos en nuestra biblioteca. Mi primera lectura en la colección de aventuras de los cinco. Lo último que leí, que releí, Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios. Y recomiendo como un librazo Los pilares de la tierra. El primer libro que yo recuerdo que leí fue uno que me regalaron cuando yo era pequeña, que era el de Alicia en el País de las Maravillas. El último libro que he leído ha sido el de Mil soles espléndidos de Khaled Hossein, y un libro que me gustó muchísimo es el de Memorias de una geisha. Pues un libro que me marcó en la adolescencia, un libro de J.R.R. Tolkien llamado El Señor del Anillo, un libro que estoy leyendo ahora mismo, El clan del oso cavernario de Jan Ewell, y un libro que recomiendo bastante, que si queréis saber un poco sobre los lobbies de la industria farmacéutica y del medio ambiente, pues se llama Conspiraciones tóxicas, de Miguel Jara y otros dos periodistas. Lo primero que me he leído es La Celestina. Ahora me estoy leyendo El secreto de Viner Ronda. Y lo que te recomiendo es La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte. El primer libro que leí que me hizo aficionarme a la lectura fue Viento del Este, Viento del Oeste. Después he leído muchísimos libros y el autor que más me gusta es Delibes. Y ahora estoy leyendo unos nuevos que son de George Martin, que se llaman Canción de Hielo y Fuego, que estos son dos de los últimos. Falta uno por salir. De los primeros libros que yo he leído, no van a ser un libro, porque era el Capitán Trueno lo que leía, pero los primeros recuerdos y lo que más me acerca a mí a la lectura eran las historias que me contaba mi madre. Eso era el mejor libro que yo he tenido y las historias que mejor recuerdo. Un libro para recomendar, desde hace mucho tiempo me marcó en su momento cuando leí en mis tiempos universitarios Pedro Páramo de Juan Rulfo. Creo que es de lo mejor que yo he leído en mi vida de lector. Y bueno, lo último que he leído por el trabajo a la autora que esta tarde nos acompaña aquí en la Biblioteca Pública Provincial, Silvia Grijalva, Contigo aprendí. El libro que a mí me gusta es el de Hada Despellurnada. Me gustan los vídeos de darse una vez, así mira, así es como se canta. Así, una vez, uno son... Y este libro escucha.
Pues yo, aparte de los cuentos que me contaba mi madre, un libro que me impactó de pequeña se llamaba Héroes en zapatillas, era como un cómic. Yo de lo primero que recuerdo que me gustó mucho, Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. El último libro que me he leído, Inés y la alegría, de Almudena Grandes. El último, El médico de Noah Gordon. Y recomiendo Un árbol crece en Brooklyn, de Betty Smith. Y yo recomiendo la saga de Tramoria, de Javier Negrete, y al que le gusten los cómics, El mercenario, de Vicente Segrelle. Me gusta Blancanieves y Plan el gato. El primer libro que recuerdo que me leí fue Alicia en el País de las Maravillas. El que me estoy leyendo ahora es La senda oscura, de Asa Larsson. Y el libro que recomiendo es Un burka por amor, de Raya Monforte. Pues uno de los primeros libros que leí que me impactó bastante fue El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, o Luces de Bohemia, de Valle Inclán. Dos libros que leí en el instituto hace ya mucho tiempo, pero que aún así hoy sigo recordándolo. El último libro que he leído ha sido La norma de la casa del té, también lo recomiendo, y un libro que recomendaría a todo el mundo porque me parece bastante especial sería El perfume, de Patrick Sun. Lo primero que me llamó la atención de lo que yo leí pues, fue las obras de Julio Verne, sobre todo Los hijos del capitán Grant y 5 semanas en globo. Lo que he leído últimamente, pues nada, presento aquí Aguirre el Magnífico, de Manuel Vicent, que es un fresco interesante sobre la época de la transición. O sea, y bueno, yo recomiendo a la gente que lea la obra de Manuel Vicent, creo que es un gran escritor, concretamente su trilogía Contra Paraíso, Tranvía a la Malvarrosa y Jardín de Villa Valeria. Pues el primer libro que me leí fue La bruja, de la colección El barco de vapor, y está muy bien. El último que me he leído es una biografía de Frida Kahlo, de Hayden Herrera, y para la gente que le guste la pintura y en especial esta artista lo recomiendo. Y el libro que recomiendo es El condimento de París, de Antonio Hurtado y Blas López Checa, que es una novela histórica de aventura y está muy bien. Y de los primeros libros que empecé a leer fue una novela de aventura de los 5, y el último libro que me he leído es Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Y uno de los que más me ha gustado y que os recomiendo leer es La cátedra del mar. Tendría alrededor de unos 12 años, 13 años, y era Neandertal. Y me impactó ese libro, no me expliquéis por qué, porque ya ni me acuerdo. Ahora el último que he leído, ha coincidido con el club de lectura, fue Las golondrinas de Kabul, un libro que ha estado muy bien, ha generado mucho debate en el club, y fácil de leer, buena narrativa. Y el libro que siempre tengo en mi top, el que siempre recomiendo a amigos y a desconocidos, es Amar en los tiempos del cólera, de García Márquez.